Occidente está en crisis, pero España está peor, superando escandalosamente los estándares de paro, corrupción y crisis habituales en los países capitalistas. ¿Por qué? La élite castellana se gestó y pudrió durante la reconquista de Al-Ándalus. Nació latifundista, gandul y conservadora. La colonización americana y el imperio castellano conservaron los mismos defectos de aquella élite y además la hicieron orgullosa, violenta, depredadora y malversadora. Las bancarrotas y ruinas del Estado, que llegaron tan solo 60 años después del descubrimiento, cuando empezaron a escasear los barcos portando oro y plata, empujaron a la élite castellana a la conquista de las naciones peninsulares y a convertirlas en colonias para que le resolvieran sus problemas económicos, añadiéndole unos cuantos defectos: centralista, expoliadora y represora. La guerra civil le aportó a la élite los calificativos de golpista, ultracatólica, ultraconservadora y corrupta. Y los 40 años de dictadura fascista generaron legiones de ladrones, gandules, torturadores, criminales y asesinos. Y finalmente la europeización a la muerte del dictador y la transición pacífica a la democracia, hecha por el aparato franquista, amnistiaron a la élite y le abrieron la puerta para seguir con sus criminales prácticas habituales, sabiéndose impune. ¿Entiendes ahora por qué estamos a la cabeza en todo lo malo y a la cola en todo lo bueno? Ni cultura, ni investigación, ni estado de bienestar, ni estructura productiva, nada de nada. Como en los siglos pasados, el dinero fácil es el objetivo. Ser gandul está premiado, aportar ideas es penalizado y vivir de la lotería, la Unión Europea, el expolio de las colonias y el turismo son el único futuro previsible. No se me ocurre ningún otro país tan miserable, pero actualmente estamos en la Unión Europea. Internet llega a todas partes. ¿Cómo te explicas que todo sigue igual? La élite castellana sigue igual. No ha cambiado nada, se siente absolutamente segura. Ten en cuenta que lleva 75 años promulgando leyes fascistas que la favorezcan y la protejan. Todo está atado y bien atado. Ante cualquier idea contraria a sus intereses, siempre tiene una ley que la proteja y cierra la boca o encarcele al que se atreva a disentir. El miedo lo invade todo. La prensa, la radio, la televisión, la propaganda del Estado, la Iglesia Católica, las instituciones, los servicios de inteligencia, la policía, todo está al servicio del régimen fascista y de los intereses de la élite castellana. La España actual, si quisiera cambiar, necesitaría otra amnistía para borrar los crímenes cometidos durante el periodo mal llamado democrático. El miedo invade de tal forma a la sociedad española que la corrupción impregna todas las profesiones: periodistas, jueces, policías, empresarios, banqueros y ciudadanos. Cuando me propuse publicar mi novela ERCAT, no encontré ninguna editorial que se atreviera. Cuando hastiado decidí publicar por mi cuenta, las empresas de publicidad consultadas me negaron sus servicios, porque la multinacional no se lo permitía, porque su cliente más importante les amenazaba con dejarles, o simplemente porque tenían miedo. Eso mismo me ocurrió con abogados y agencias de prensa. Sin embargo, yo conozco periódicos digitales en donde aparecen artículos e informaciones contrarios al régimen fascista. Claro que sí, pero son como un grano de arena en el desierto o una gota de agua en el océano. La montaña de información fascista, la desinformación y el engaño es tan monumental que a la mayoría le es imposible discernir lo verdadero de lo falso. Aquello de que una mentira repetida acaba siendo una verdad es una práctica habitual en España. La información que circula por Europa, todo y siendo parcial, no llega. Vete a Madrid, lee la prensa, mira la televisión, escucha la radio y creerás que estás en otro planeta. ¿Qué se puede hacer? Nada, absolutamente nada. No te lo permitirán o tu voz quedará ahogada dentro de un vocerío atronador fascista.
Los pensadores han desaparecido, los tertulianos desinforman cuando no engañan, la cultura ha desaparecido de las escuelas y las universidades, la mentira más descarnada es difundida por políticos y periodistas sin ninguna vergüenza. Te dirán que las elecciones son democráticas, la democracia es formal pero real, a la constitución franquista la llaman del pueblo, el rey es el salvador de la democracia, España es una maravilla, los políticos son servidores del pueblo. ¿Sigo? Esto es una mierda. Una de mis mayores satisfacciones la tendré cuando me muera, porque perderé de vista a España y a la estúpida población humana. Persiguiendo el dinero, la humanidad se olvidó de la semejanza. En el fondo, el drama humano es una cuestión de dinero. Como te he dicho otras veces, yo solo veo una solución para la humanidad: que se atreva a salir a la calle y no la abandone hasta conseguir 3 objetivos básicos: nacionalización de la banca, las empresas estratégicas y los servicios fundamentales, creación de una moneda nacional de uso interno para emplear a toda la población y establecimiento de una democracia absolutamente real y directa. Muchas gracias, Joan. A ti.